los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra. Amén, ya que pues Dios pudo permitir que en este día pues abriéramos nuestros ojos, pudiéramos levantarnos de donde dormimos, pudiéramos llegar hasta este lugar. Amén, algunos pues fueron a trabajar y Dios los llevó y los trajo con bien. Amén, los ha guardado de todo peligro, los ha cuidado de cualquier percance allá en las carreteras allá afuera, porque sabemos que el enemigo pues siempre se levanta en contra de los hijos del Señor. Pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Amén. Agradecemos, amén, a cada uno de los hermanos que están presentes, a los que están por medio de las redes sociales, ¿verdad? Les enviamos saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ya que pues también para cualquiera de los que estén oyendo, Dios pues, ¿verdad?, puede enviar una palabra de consuelo, una palabra de edificación para sus vidas. Amén. Pues Dios nos ha permitido estar en este lugar para que aquí le adoremos a Él, para que aquí honremos y glorifiquemos su nombre. Hay otros países que no tienen ese privilegio o esa libertad de poder reunirse así como estamos reunidos nosotros. Hay países donde el evangelio pues no es permitido que se predique con la libertad que aquí en este país, en esta gran nación, se predica. Amén. Y nosotros contamos con ese hermoso privilegio, amén, de poder reunirnos y adorar a nuestro Dios. Aunque algunos quizás no vengan, ¿verdad?, con ese deseo, pero el propósito debe ser siempre venir a la casa del Señor para adorarle a Él, para darle gracias por los beneficios que hemos recibido de su mano. Y uno de las historias que encontramos en la Biblia es uno de las grandes situaciones que el pueblo de Israel pasó. Como siempre ustedes saben que el pueblo pues cuando se ha desviado del camino de Dios, Dios los ha entregado en manos de sus enemigos. Y muchas de las veces el pueblo escogido de Dios ha pasado dificultades grandes. Así como nosotros estamos pasando dificultades muchas veces, el pueblo escogido, el pueblo que Dios sacó de allá de Egipto, de la esclavitud, fue asolado muchas veces. Sus ciudades fueron derribadas. Sus casas fueron destruidas. El templo fue destruido. Y hasta el día de hoy no se ha construido nuevamente. Y uno de los acontecimientos, y vemos que durante esos tiempos en que el pueblo de Dios ha sido asolado por sus enemigos, que Dios los ha entregado en manos de enemigos, y han sido destruidas sus casas, sus ciudades, las mujeres han sido violadas, sus hijos han sido muertos a filo de espada. Pero Dios siempre ha velado por su pueblo. Y Dios siempre envía a alguien para que vaya y edifique nuevamente lo que los enemigos han destruido. Y yo encuentro allá en la Biblia una gran historia de un gran hombre o de dos hombres más bien, que Dios los escogió y a ellos se le unieron muchos más con ese mismo propósito, con esa misma visión que Dios había puesto el sentir en su corazón. Y ahora vamos a leer un pasaje
cuando se culmina una de las grandes obras de construcción que el Señor había puesto en el corazón de unos grandes hombres. Y vamos a ir al profeta Nehemías, a uno de los grandes hombres. Más bien no es un profeta, sino que es alguien que Dios escogió para que fuera y edificara los muros. Pero antes de él había venido otro hombre llamado Zorobabel, que también fue el que inició la reconstrucción del templo. Pero a Nehemías le tocó construir los muros de aquella ciudad llamada Jerusalén. Vamos a ir al capítulo 6 de Nehemías, capítulo número 15. Aleluya. Hay poder en Jesús. 6:15 de Nehemías. Gloria a Dios. Lo leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice, y su pueblo dice: amén. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Vamos a estar meditando un momento en estas palabras de este gran hombre que regresa después del exilio, que habían sido llevados en cautividad por uno de los grandes reyes que asolaron las naciones, como lo fue uno de los grandes imperios babilónicos. En Esdras nosotros encontramos que hay un hombre que regresa también de ese cautiverio, que Dios había llevado a todos, ¿verdad? Perdón, aquel imperio babilónico había llevado cautivo, después de que dice la palabra de Dios, que se habían desviado de los caminos de Dios. Dios los entrega en manos de estos grandes hombres, como fueron estos imperios poderosos que existieron. Y alabado sea el nombre de Dios. Allá en el capítulo número 4 de Esdras, nosotros encontramos que regresa un gran hombre a iniciar nuevamente lo que es la reconstrucción del templo que había sido destruido. Y este hombre regresa, dice el 4:3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron, cuando él ya había regresado, dice: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Dice: pero el pueblo de la tierra intimó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y dice: sobornaron además contra ellos a los consejeros para que frustrara sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Vemos allí que este hombre, Zorobabel, regresa del cautiverio y comienza a construir, a edificar el templo, a reconstruir más bien el templo que había sido destruido por estos imperios. Y este hombre tuvo dificultades para volver nuevamente a reconstruir este templo, ya que era un templo muy grande que pues se había construido en Jerusalén y había tenido muchas dificultades. Aleluya. Y dice la Biblia que después de que esta ciudad había sido destruida, había sido asolada,
el rey de Babilonia había llevado todos los utensilios del templo. Eso encontramos allá en Daniel cuando vemos que el rey tiene todos los utensilios que se habían llevado cuando habían desolado la ciudad. Y dice que los había llevado al templo babilónico. Imagínense todo lo que tenían en el templo, se lo habían llevado ellos, lo habían barrido. Y dice que el rey tenía en el templo babilónico, tenía los utensilios que habían sacado de ahí. Entonces otro rey, cuando dejó de gobernar, dice que mandó a que devolvieran todos los utensilios nuevamente para que los regresaran y comenzaran a edificar el templo. Y dice que este hombre, en el 4:23 dice: entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simra, Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, y los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Más adelante vemos que otro gran rey, dice más adelante en el capítulo 5 de Esdras, en el versículo 9, entonces preguntaron a los ancianos diciendo así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntaron sus hombres para hacerlo saber, para describir los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa, ya que muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que vuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada esta casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazán vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey pareciere bien, busquen en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre todo, sobre esto. Y entonces allí se reinicia nuevamente la construcción. Pero en todo esto hay muchas dificultades, siempre hay oposiciones, siempre hay quienes que se levantan en contra de lo que Dios ha permitido hacer para su voluntad, para su obra. Y dice que en una ocasión estaba uno de los que estaban al lado del rey. Estaba un hombre que era un consejero del rey, era el copero del rey. Y este era Nehemías. No era un trabajo fácil el que este hombre tenía, ya que
su vida dependía de una línea muy delgada, porque era el que probaba la comida y el vino del rey. O sea que Nehemías estaba entre el rey y la muerte. Ahí en medio estaba él. ¿A quién le gustaría tener ese trabajo de probar el vino y la comida del rey? Así como estaba ya en el sueño que se le fue contado a Josué, había un copero, dice que ese trabajo tenía también él. Y Nehemías dice que era el copero del rey. Y si alguien quería hacerle daño al rey, tenía que pasar primero por Nehemías. Si alguien quería hacerle daño o ponerle algo en la comida o en el vino, Nehemías estaba antes del rey. O sea, ese era uno de los trabajos más difíciles que pueden haber. Cualquiera pudiera decir que buen trabajo porque está probando el vino a los que les gusta tomar. Pero no crean que es así de fácil. Entonces Nehemías dice que era el copero del rey. Y a él Dios le pone ese sentir nuevamente. Dice que después de que vinieron unos hombres, él les preguntó que qué pasaba con los que habían sido, o los que todavía vivían en Jerusalén. ¿Qué pasaba con sus ciudades? Y cuando él escuchó la noticia de que las ciudades y el muro de Jerusalén había sido derribada y que sus puertas habían sido quemadas por fuego, dice que hubo tristeza en su corazón. Se entristeció mucho porque la ciudad de donde ellos habían salido, la ciudad del gran rey, estaban sus muros derribados, estaban sus puertas que habían sido quemadas en fuego. Sus ciudades habían sido saqueadas y aún el mismo templo de Dios había sido saqueado. Y Nehemías dice que decayó su semblante, se puso triste. Y una vez que él estaba sirviendo en la copa al rey, dice que el rey notó que había algo extraño en él. Y le preguntó, ¿qué te pasa? Porque tú no eres así. Algo te está pasando. Porque siempre que nosotros algo nos pasa, lo que sentimos por dentro lo reflejamos por fuera. Aquí no hay ni un triste, ¿va? Todos están contentos, ¿verdad? Siempre hay tristeza en el corazón. Es imposible que no podamos experimentar algo que nos acontece, ya que el cuerpo pues está lleno de emociones, y a veces una mala mirada nos pone de mal humor. A veces porque el hermano pasó de frente y no lo saludó, ya andamos ahí un poco pensando a veces que por qué será. Que por qué será que el hermano algo tiene en contra mío, o qué sucede. Y nos ponemos muchas veces a pensar cosas que no debemos de pensar. Pero este caso era diferente. Nehemías estaba triste porque la ciudad, sus muros estaban destruidos, estaban derribados, y las paredes de la ciudad habían sido quemadas. Nehemías significa Jehová consuela o Jehová alienta. Este fue uno de los grandes líderes que regresaron de Babilonia, del cautiverio babilónico que duró, ¿cuántos años duró? 70 años. Y uno de los contemporáneos de Nehemías fue el sacerdote Esdras, o el escriba Esdras. Amén. Malaquías, Ageo fueron uno de los contemporáneos de él, de los que estaban en la misma región de ellos. Y fue un antecesor también de Sócrates en Grecia. Y fue también posterior de Gautama Buda en la India.
este hombre, después que regresa de Babilonia, con aquel deseo, hay ciertas características que este hombre, vamos a estarlo viendo un poquito, las dificultades que este hombre se tuvo que enfrentar. Dice que cuando el rey le preguntó que qué le pasaba, que qué acontecía con él, que lo veía triste, dice que cuando escuchó estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardas sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Dice que cuando él escuchó estas palabras, él se entristeció, y dice que se sentó, lloró delante de Dios y clamó a Dios y ayunó de día y de noche. Dice que oraba a él, porque el Dios fuerte, grande y temible, dice: el que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Dice: esté ahora tus oídos atentos. Y dice que cuando hizo este clamor, después de recibir esa mala noticia acerca del estado de lo que se encontraba en las ciudades, reconoció que nuestro Dios es un Dios santo y que pidió ser escuchado de parte de Él. Confesó aún el pecado que habían cometido sus padres. Confesó que el pueblo entero había pecado delante de Dios y que por eso Dios los había entregado a sus ciudades, los había llevado cautivos todavía en manos de sus enemigos por haberse apartado de los caminos de Dios. No crea usted que apartarse de los caminos de Dios o de rebelarse en contra de Dios trae buenas consecuencias. Son graves consecuencias las que acarrea cada individuo, cada ser humano, cada hijo de Dios que se aparta de los caminos de Dios. Y en aquel tiempo las ciudades o el pueblo de Dios experimentaba esta clase de cosas. Ahora nadie viene a esta tierra y se apodera de nosotros. Pero hay un enemigo que sí se apodera de nosotros. Cuando nosotros los desviamos y nos apartamos de los caminos de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas que no debemos de hacer. Hay un enemigo que anda acechándolos día y noche. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquel que se aparta de Dios cae en manos de ese enemigo. Y las consecuencias son graves. Dice que después de que él reconoció aún que el pueblo había pecado delante de Dios, pidió ayuda para cuando se acercase al rey. Le dijo a Dios que escuchara su clamor. Dice que cuando incluyó los planes que él tenía, los deseos que él tenía para volver nuevamente a ir a construir la ciudad, las puso en las manos de Dios. Dice que Dios preparó el corazón de Nehemías. Dios puso ese buen deseo en el corazón y apartó un espacio para orar a Dios. ¿Cuántos de nosotros ponemos delante de Dios los planes que tenemos? ¿Cuántos de nosotros cada vez que vamos a realizar algo lo ponemos delante de Dios para que Dios sea contestando, para que Dios sea el que lleve a cabo lo que nosotros hemos pensado hacer o el deseo que ha despertado en nuestro corazón, o solamente tomamos una decisión y la ejecutamos? Dice que Nehemías oró a Dios, ayunó, afligió su alma y dice que de día y de noche oraba a Dios para que el deseo que él tenía se viera realidad.
Cada cuanto nosotros nos presentamos delante de Dios y le exponemos nuestras peticiones a Dios. ¿Será que lo hacemos un poco a menudo? ¿O solamente cuando los encontramos en tribulación? ¿O solamente cuando los encontramos ya en las últimas? ¿O lo hacemos periódicamente? Y dice que cuando se presenta delante del rey, le preguntan ¿qué te sucede? Porque tú no eres así. Tu rostro está reflejando algo que no es como tú eres siempre. Y ya dice que antes de exponerle la petición al rey, dice que pidió a Dios. Y cuando él le contó lo que él sentía en su corazón, que le contó lo que había sucedido con su pueblo, que sus ciudades habían sido sus muros derribados, que sus puertas habían sido quemadas a fuego, el rey le dijo, ¿qué tú quieres hacer? Nehemías era un hombre que estaba cerca del rey. Tal vez no era un hombre de gran influencia, pero era un hombre muy importante en lo que respecta a lo que se movía dentro del palacio del rey. Tal vez no era no tenía una posición de gobernante en aquella ciudad, pero lo que él hacía era de mucha confianza contra el rey. El tener confianza con nuestro rey, eso, hermanos, es grande. Quizás no seamos muy mencionados, quizás nuestro nombre no se reconozca a nivel mundial, pero si en nosotros hay una estrecha relación con nuestro rey, nuestras oraciones y nuestras peticiones serán escuchadas y serán contestadas también. Y quizás a Nehemías no lo conocían muchos en el palacio. Quizás solo conocían al rey, pero no sabían que ahí cerca del rey había un hombre que ponía su vida en riesgo para que el rey viviera. Para que el rey estuviera en su puesto, en su posición, en su silla sentado. Nehemías exponía su vida. Y dice que cuando le puso la petición al rey, le pidió a Dios que contestara su petición. Y el rey le dijo, ¿qué tú quieres hacer? Y él le pidió cartas para que le diera permiso de ir y de que los que vivían en el camino donde él se iba a conducir abrieran puertas, para que cuando él pasara no tuviese dificultades, para que cuando él fuera caminando por aquellos lugares donde habían enemigos, las cartas que el rey había dado, firmadas y selladas, tuvieran ese respaldo para que él pudiera cruzar los países donde él iba a llegar. Y también le pidió cartas para que cuando llegara allá, los que vivían allá le colaboraran, le proveyeran de los utensilios, de las maderas, de todo lo que iban a necesitar, de los obreros. Y sabemos pues de que nosotros estamos en el deseo de construirle casa a nuestro Dios. Y debido a eso he traído esta meditación de esta palabra, ya que más adelante vamos a ir viendo algunas de las dificultades que Nehemías se tuvo que enfrentar para llegar a cumplir o a culminar lo que él había propuesto en su corazón, ya que es un privilegio grande el edificarle casa a nuestro Dios. Pero ya sabemos de que el templo había sido construido, amén, que había sido derribados sus muros, ya lo leímos antes, pero el deseo profundo que tenía Nehemías era de ir y de reedificar los muros nuevamente. ¿A cuántos los muros ya se les cayó? ¿Cuántos le abrieron ya las puertas al enemigo y saqueó todos sus bienes?
¿A cuántos le abrieron, cuántos de los que están escuchando, o sea, ahí por los medios o los que están acá, le abrieron las puertas al enemigo y el enemigo entró y destruyó el tabernáculo de Dios, destruyó sus puertas, destruyó las murallas, lo que lo protegía? El enemigo lo destruyó. Y a esta nación eso le había pasado. Porque los muros no solamente es un sinónimo de protección que no deja entrar al enemigo, sino que también le da seguridad, aparte de que le da belleza a la ciudad. Ya que unos muros fuertes y muy amurallados, una ciudad muy amurallada, no hay enemigo que la penetre. Pero cuando nuestras murallas, nuestra protección está destruida, el enemigo entra como Juan por su casa. El enemigo entra a la hora que quiere. Y Nehemías tenía ese deseo de volver a levantar los muros nuevamente. Y durante su conversación con el rey, pide la oración a Dios, pide la ayuda a Dios. Y colocó en él el resultado de todo lo que él quería hacer, esperando en las manos de Dios que Dios permitiera hacer lo que él quería hacer. Pero primero él ponía delante el nombre de Dios. No, él no dijo, yo quiero ir y yo quiero poner mi nombre en alto y que mi nombre quede allí en una placa, en las paredes. Como muchos que no hacen algo, pero quieren que su nombre resalte. Pero quieren que su nombre se mencione. Y que si no se menciona en lo que hicieron, salen atribulados. Y que si es posible que le pongan ahí en honor a fulano de tal. Se lo van a poner, pero cuando ya parta de esta tierra. Eso es lo que se acostumbra muchas veces, que cuando un presidente de una nación construye un puente, hasta que se muere le ponen en memoria del presidente fulano de tal a tal fecha. Pero durante la persona está viva, no le dan ese honor. Nosotros no tenemos que preocuparnos si nuestro nombre resalta, si nuestro nombre es mencionado, sino solamente hacer lo que hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos, trabajar para Dios y que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. Dice que cuando llegó a donde él iba a realizar lo que Dios había puesto en su corazón, se encontró con grandes dificultades. Y dice que cuando llegó, y los que iban con él, dice que él no le había dicho a nadie de lo que él quería hacer. Dice que él había guardado en su corazón, dice que no le había declarado a hombre alguno lo que Dios había propuesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y dice, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. No llevaba muchas cosas, porque confiaba en que Dios le iba a proveer, de que Dios le iba a suplir todo lo que necesitaba. Pero se encontró con dos personajes. Allá en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 10, el 9 dice, y vine a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo horonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Estos dos grandes hombres los escuchamos mencionar a menudo. Y quizás muchos han leído quiénes son estos hombres. Y quieren hasta imitarlos a ellos. Quieren ser como ellos. Dice que Sanballat es
posible que haya sido uno de los gobernantes de Samaria. Dice que cuando él llegó y les expuso a los gobernantes que estaban al otro lado del río, uno de estos hombres, oyéndolo Sanbalat y Tobías el siervo amonita, les disgustó en gran extremo. O sea, no estaban contentos en lo que él iba a hacer. Gloria a Dios. La hija de este hombre, Sanbalat, era esposa del nieto del sumo sacerdote, de los que estaban en aquel lugar. Eso lo encontramos allá más adelante, al final, en el 13, capítulo 13 de Nehemías. Ahí encontramos que la hija de Sanbalat era la esposa del nieto del sumo sacerdote. Este hombre era un hombre de mucha influencia. No crean que era un ciudadano normal de la ciudad, sino que era un hombre que se supone era un gobernante. Y tenía mucha influencia para poder impedir que este hombre llevara a cabo lo que había puesto en su corazón hacer. Ya que estos dos hombres, Sanbalat y Tobías, habían venido también cuando habían sido dispersos, cuando habían sido llevados cautivos, ellos huyeron y habían regresado nuevamente. Y ya estaban posicionados en aquel lugar, gobernaban, tenían todas nuevamente, ya se habían tomado el control de sus ciudades. Pero este hombre dice que se disgustó en extremo, porque no le gustó lo que Nehemías quería hacer. Levanten la mano los que están en contra de que se levante un templo. Nadie lo va a querer hacer, ¿verdad? Y levante la mano todos los que están a favor de que el templo de Dios se lleve en construcción. Tenemos que estar de acuerdo, porque aunque usted no la haya levantado la mano, eso no significa que usted tiene que levantarla obligatoriamente. No, simplemente que si usted no está de acuerdo, hermanos, usted se va a ver en graves problemas con Dios. No con el que lo quiere hacer, no con el que quiere trabajar, no con el que quiere aportar, no con el que quiere hacer cualquier cosa con tal de que aquello se lleve a cabo. No es con ese que se va a ver en problemas, es con el dueño de la obra. Gloria a Dios, aleluya. Tobías, el siervo amonita, también era uno de los antepasados que habían sido llevados fuera. Y eso está allí también en Esdras 2:60, que era uno de los que estaban, supone que eran levitas. Aleluya. Leyendo allá en Esdras 2:60 y en Primera de Crónicas se menciona que era uno de los que habían regresado, pero que no podía demostrar su ciudadanía para poder ejercer en el sacerdocio. Entonces no podía él demostrar que era un israelita. Y él dice que fue enviado también a que instruyera al pueblo, a que les enseñara al pueblo. Y dice que estos hombres se opusieron, se levantaron en contra de lo que Nehemías quería hacer y no estaban dispuestos a ceder para que ellos construyeran. Pero nosotros vemos que cuando Dios envía a alguien, aunque no lo reciban donde Él va, aunque no sea bien recibido, dice que ellos llevaron muchas dificultades, fueron menospreciados, fueron menospreciados por la gente que vivía en aquel lugar. Gloria a Dios, aleluya. Se burlaban de ellos, los despreciaban, les decían: ¿y ustedes qué vienen a hacer aquí? En el capítulo número 4 dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros, dice, edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos.
Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán de un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oiga lo que este hombre dijo. Si subiere una zorra al muro de que ellos están edificando, la zorra lo va a botar. Lo va a destruir ese muro que ellos están haciendo. Los despreciaron. No estaban de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Hay muchos que se van a levantar en contra. O ya se levantaron algunos. Hay muchos que ya comenzaron a decir: ¿y para qué van a hacer eso? Al principio yo me acuerdo que cuando recién estaba aquí, ya había ese deseo de construirle casa a nuestro Dios. Y muchos decían: ¿para qué si el Señor ya va a venir? Así dijeron unos. ¿Para qué si el Señor ya va a venir? Si Él viene o no viene, nosotros tenemos que seguir trabajando. Puede ser que Él se tarde un día. Puede ser que venga esta noche. Puede ser que venga dentro de un año. Puede ser que venga de 5 o 10 años. Solo Él sabe cuándo Él va a venir. Pero si nos cruzamos de brazos a pensar de que Él ya viene, porque lo esperamos, tenemos que estar listos y preparados para esperarlo. Porque no sabemos el día y la hora que Él va a venir. Pero nosotros tenemos que trabajar como que si Él va a tardar algunos años más en venir. Pero tenemos que estarlo esperando como que si Él viene hoy en la noche. O como que si ahora mismo yo estoy parado aquí, Él puede venir en este instante. Y los que estén listos se van con Él. Y los que no, lamentablemente, se quedan aquí. Los que no estén listos se van a quedar aquí. Lamentablemente a sufrir castigos que vienen para esta tierra. A sufrir lo que Dios ha determinado desde antes hacer con la humanidad, que no quiera aceptar y reconocer que hay un solo Dios verdadero, que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos hizo del polvo de la tierra, y que tenemos que reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro creador, que Él es nuestro hacedor, que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos hizo para alabanza de su gloria. Y si hay alguien que en este momento quisiera reconciliarse, quisiera aceptarlo, lo puede hacer. Porque no sabemos a qué hora suena la trompeta y nosotros partimos de esta tierra. Muchas veces pensamos que eso es pasar vergüenza delante de los hombres. Y aunque estamos mal, no queremos reconocer que estamos mal. Y aunque necesitamos de la ayuda de Dios, no queremos aceptar a Dios. Porque pensamos que es pasar una vergüenza delante de la congregación, delante de los hombres. Van a decir: ¿qué dicen de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Pero eso no tiene que importarnos a nosotros. Lo que está allí a su lado pueda pensar. Lo que su familia, lo que su hermano, cualquiera pueda pensar que está mal, que quizás no anda bien delante de Dios. Eso no le tiene que preocupar a usted. Lo que usted tiene que preocuparse es estar bien con Dios. Amén. Y dice que estos hombres se opusieron, Sanbalat y Tobías, se opusieron a lo que Nehemías quería hacer. Y dice que muchos estuvieron a favor y muchos estuvieron en contra. Pero vea lo que dice en el 4:5. Dice Nehemías: no cubras su iniquidad. Después de que había escuchado que
que se había dicho de que si pasaba una zorra por los muros la iba a derribar. Dice en el 5, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero este número 5, el versículo 5, parece que no hubiera nada allí, pero dice, no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Les voy a explicar más o menos lo que quiere decir ahí, porque parece que parece que eso no significa nada. Aparentemente, si lo leemos así rápido, parece que no significara nada, pero lo que ahí está diciendo es, no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Dice que los que estaban edificando, los que estaban en contra de que se edificara, se enojaron en gran manera. Entonces Nehemías dice, ese pecado que acaban de hacer, de estar en contra de que se edifique, no se los quites. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Esas palabras tienen mucho peso. O sea que si usted está en contra, si se opone, Dios puede tomar que Dios puede determinar que algo suceda en usted. Porque es un grave pecado. Para que Nehemías mencione que su iniquidad no sea cubierta y que su pecado no sea borrado delante de él, no es cualquier cosa. No es ir y hablar algo en contra de alguien. No es ofender solamente a alguien. No es solamente menospreciar a alguien. Porque si usted menosprecia a alguien, usted va y le pide perdón. Además, el Señor dijo, si alguien, cuando venga a dar su ofrenda, tiene algo en contra de alguien, vaya y reconcíliese con él. En otras palabras, no venga a pedirme perdón a mí, dice Dios, sino que vaya con él y reconcíliese con él. ¿Por qué? Porque usted le puede pedir perdón a Dios. Perdóname porque ofendía al hermano Hugo. Pero Dios le va a decir, a mí no me pidas perdón, ve y reconcíliate con él. Pone tus cosas en claro con él. Y hay un pasaje que el Señor dijo que si tú vas por un camino con otro y ese ha tenido algo en contra, reconcíliate con él. No vaya a ser que te ponga en aprietos para que él te entregue a los alguaciles. O sea que hay que ponerse de acuerdo. Porque dos, si van por un camino, tienen que estar de acuerdo. No tiene que uno ir jalando por un lado y otro por otro. Así como muchos, a veces que esto pasa mucho en los hogares, que el esposo o la esposa quiere hacer algo para Dios. Quiere trabajar para Dios, quiere estar siempre ocupado en las cosas de Dios. Y uno de los dos se opone. Uno de los dos está en contra. Eso es un grave peligro. Puede acarrear grandes consecuencias si usted se opone a que alguien haga la voluntad de Dios. Pero el Señor dijo que aún y las puertas del infierno
no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Aún ni las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de la iglesia. Porque el que va delante de nosotros es grande. Porque el que va delante de nosotros es poderoso. Y no hay quien pueda contra él. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos y los hagamos cesar de la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás de los muros y de los sitios abiertos, puso el pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron vuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Los enemigos habían pensado, habían determinado que cuando ellos estuvieran trabajando para construir el muro, iban a venir por muchos lugares y los iban a desistir de lo que estaban haciendo. Pero cuando ellos entendieron lo que sus enemigos estaban haciendo, dice que puso por familia, con sus espadas, con sus lanzas, para que cuidaran, para que velaran, que cuando el enemigo viniera, tocaran trompeta. Gloria a Dios, aleluya. Si alguien viene por ahí diciéndole a usted que lo que está haciendo tal vez Dios no se lo está recibiendo, que si alguien viene por ahí diciéndole que tal vez lo que usted está haciendo para la obra de Dios quizás no tiene ningún resultado, usted no se ponga a pelear con esa persona. Gloria a Dios, aleluya. Usted déjelo todo en las manos de Dios. Y que sus fuerzas no se debiliten. Gloria a Dios, aleluya. Y que sus manos no se cansen de trabajar. Gloria a Dios. Porque van a venir muchos por ahí diciéndoles que lo que usted está haciendo tal vez no tiene mucho beneficio para la obra de Dios. Que tal vez nadie lo reconoce, que ni se le menciona aquí cuando se dan los privilegios o qué sé yo, que no se le menciona a usted. Hay muchos que van a venir diciéndole: mira, lo que tú hiciste nadie lo reconoció. Tu nombre no se menciona ahí. Pero usted no se preocupe por eso. Dios sabe lo que usted está haciendo y el deseo que está en su corazón. Y que si alguien se levanta en contra de lo que usted quiere hacer, Dios se va a encargar de él o de ella. Amén. Entonces, cuando dice que ellos entendieron lo que sus enemigos querían hacer, pusieron guardias de día y de noche para que guardaran, para que cuidaran, y que cuando vinieran los enemigos, ellos estaban listos. Y dice que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Con una mano estaban edificando y con la otra mano estaban listos por si el enemigo venía.
Pero habían unos que estaban vigilando. No solamente viendo, así como a veces algunos que todos trabajando y otros con las manos cruzadas viendo nomás. Como capataces. No era de esos que estaban. Sino que ellos estaban viendo que el enemigo no viniera y los atacara. Habían centinelas que ellos estaban vigilando, bien armados, para que cuando los enemigos trataran de quitarles el deseo que había en su corazón, ellos sonaban trompeta y todo el pueblo se alertaba. O sea que unos hacían una cosa y otros hacían otras cosas, pero todos unidos, todos haciendo una tarea. Dice que una familia, unos pueblos edificaban una parte del muro y otra familia edificaban otra parte del muro, otra familia otra parte, y así hasta que construyeron todo el muro alrededor. Y nadie los pudo hacer desistir de lo que ellos pensaban hacer. Nadie les quitó ese deseo, aunque verían muchos allí quizás tratando de desanimarlos, tratando de debilitar sus fuerzas, tratando de ser carga en vez de hacer ayuda. Pero ellos, aunque quizás fallaron muchas veces, sus fuerzas se debilitaron y estaban desanimados, ya no querían seguir, seguir en lo que ellos habían pensado hacer. Pero dice que ellos recibieron fuerza de parte de Dios, acordados del Dios todopoderoso y temible y misericordioso. Acordados de Él, que Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso, varón de guerra es su nombre. Y contra Él no hay quien se ponga. Pueden venir los enemigos por 10 caminos, pero Dios va a estar siempre delante de su pueblo. Dios va a estar ahí al frente. Dios va a estar ahí protegiéndolo a su pueblo de día y de noche. Dice que estaban desanimados muchos, porque sus enemigos habían pensado en destruirles, pero ellos recobraron nuevas fuerzas. Porque ellos sabían que la recompensa no venía del hombre. Quizás muchos habían dejado sus quehaceres en sus hogares. Habían descuidado sus familias. Pero Dios los estaba protegiendo. Dios estaba velando por ellos. Dios los estaba cuidando. Y quiero contar algo como testimonio. Los otros días mi esposa me contó algo, no con alguien de aquí, no se preocupe, no va a pensar que, sino que ella visitaba o visita siempre pues su familia, y un miembro de la familia de ella le había contado algo, le había dicho algo, yo ya no me había querido decir a mí, pero una vez me lo dijo, que alguien le decía de que por qué no trabajaba, ya que ella pues trabaja más todavía, porque ella cuida a los niños. Muchos piensan que ese no es trabajo, el cuidar a los hijos. Dicen, no, mi esposa no trabaja, pasa en la casa. Hermanos, ese trabajo es el trabajo mejor pagado, pero menos reconocido muchas veces. Y alguien le había dicho que por qué no buscaba un trabajo y daba a los niños a cuidar. Y cuando yo escuché esto, yo le dije, yo tengo un empleo, pero mi empleo se queda corto para el trabajo que tú estás haciendo. Porque tu trabajo no es solamente en cuidar a tus hijos, los hijos que Dios te ha dado, sino que también tu trabajo consiste en trabajar para la obra de Dios. Y ese es el trabajo más grande que puede haber. Mi trabajo se queda corto. Y quizás yo veo económicamente el resultado de ese trabajo, pero el resultado del trabajo que tú estás haciendo en la obra de Dios
quizás no se ve a simple vista, pero es más grande de lo que nosotros lo podemos imaginar. Trabajar para Dios es lo más grande que puede haber. Y quizás usted no reciba un cheque todos los viernes o el fin de mes, pero Dios cuida su casa, Dios cuida su familia, Dios cuida de usted, Dios cuida de todos los que están a su alrededor, de todos los suyos. Y quizás mi esposa me lo decía con aquella tristeza, quizás de que le habían dicho de que por qué no daba a los hijos a cuidar y se buscaba un trabajo. Tú tienes un trabajo más grande todavía, que es cuidar a tus hijos, los hijos que Dios te ha dado, y trabajar también para la obra de Dios. Dos cosas que no las podemos descuidar. Si usted descuida o su familia, lo que Dios le ha dado, y también descuida la obra de Dios, yo no le puedo decir lo que le va a pasar porque no soy profeta. Pero sí Dios, el que es el dueño de la obra, si usted trabaja para Él, Dios lo va a bendecir. Y cuando usted le da a Dios, dice que el que a Dios da, perdón, al que al pobre da, a Dios le presta. Imagínense lo que eso quiere decir. Ahora imagínense que si usted le da a Dios, el resultado que puede traer para sus vidas. Eso nosotros lo encontramos a lo largo de la historia. Lo que pasa que muchas veces no lo hemos comprendido. Gloria a Dios, aleluya. El Señor habló mucho de eso, de darle a Dios. Cuando nosotros le damos a Dios, ya sea en nuestros bienes y también lo que de nosotros tenemos, cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos bendice de una manera muy especial. Muchas veces eso se ha tomado mal. Y eso de las, ¿cómo se llama? De los que solo hablan de dinero, de la prosperidad. Muchas veces ellos han torcido mucho esa escritura. Piensan que solamente es dar y dar y dar y que Dios le va a multiplicar. Y, hermanos, pero bíblicamente nosotros encontramos que los que le han sido fieles a Dios en todo Dios los ha bendecido. Por eso es que él dijo, cuando aquel rico vino, aquel joven, y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O para alcanzar la vida eterna. Él le dijo: guarda los mandamientos y vivirás. Y él le dijo: yo eso lo he guardado desde que soy un güirrito, un cipote, pues. Desde que soy un niño, lo he guardado. Y él le dijo: ahora vende lo que tienes y dalo a los pobres. Aleluya. Y se entristeció mucho, porque había puesto a las riquezas, o había puesto su confianza en las riquezas. Y cuando nosotros ponemos la confianza en las riquezas, el Señor dijo: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No es que ser rico sea pecado, porque si nosotros vemos a los patriarcas, no hay personas, ahora en día, esos grandes magnates son recogedores de latas de soda, a la par de estos grandes hombres, porque Dios los bendijo, porque le fueron fieles a Dios. Dice que Salomón no le pidió riquezas, le pidió sabiduría, pero Dios lo bendijo con todo. Dice que ni aún los lirios del campo se pueden vestir como se vestía Salomón. Y no es que Dios esté en contra de la riqueza, sino que poner la confianza en las riquezas. Eso también. O sea, en otras palabras, usted está quitando a Dios y está poniendo su confianza en las riquezas. Entonces eso es lo que le estaba diciendo a aquel rico: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Entonces darle a Dios, aún de lo que nosotros tenemos, principalmente aportar para la obra de Dios, es de gran beneficio. Nosotros no lo vemos así, y nosotros pensamos que eso solamente es de la prosperidad. Muchas veces pensamos y tenemos ese concepto. Pero si nosotros vemos a los grandes hombres, le estoy hablando de los patriarcas. Abraham dice que cuando
dice que los pastores de Abraham y los pastores de Lot tuvieron altercado porque era grande lo que ellos poseían y no podían continuar juntos. Y no era que ellos confiaban en sus riquezas, sino que Dios los había bendecido, porque ellos eran fieles a Dios, porque ellos estaban dispuestos a cumplir con todo lo que Dios los mandaba hacer. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos fieles a Dios con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas, cuando amamos a Dios con nuestra alma, con nuestro corazón, hay beneficios. Por eso es que Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Cómo puede amar a Dios con sus fuerzas? ¿Cómo puede amar a Dios con todo su corazón? Demostrándoselo a Él. No solamente decir: Dios, te amo. Porque eso lo dijo el profeta y dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está a miles de kilómetros lejos de mí. Y la única manera de demostrarle a Dios que lo amamos, demostrándole a Dios que lo amamos, es dándole a Él. Con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Gloria a Dios. Amén. No hay otra manera de demostrarle a Dios que lo amamos. Y si hay otra manera, pues déjenmelo saber. Bueno, yo sé que hay muchas maneras, pero si hay otras maneras, o eso no tiene nada que ver, o no implica en lo que es amar a Dios, ahí me lo dejan saber. Voy a llegar hasta aquí. Amén. Esperando de que esto no sea, o que no lo tome usted como que estoy hablando de prosperidad. Aunque Dios Él lo ha prometido, y se lo prometió a su pueblo. Probadme en esto. No hay otra manera, no hay un otro versículo de la Biblia que Dios pida a su pueblo que lo pruebe a Él. Cuando traigan todos sus diezmos y sus ofrendas al alfolí, no faltará alimento en mi casa. Y en su casa también. En su casa también no va a faltar alimento. Su canasta va a ser bendecida. Su familia va a ser bendecida. Su salud va a ser prosperada también. Pero antes de entregar este tiempo, le quiero preguntar a nuestro amigo Antonio Vázquez si se quisiera reconciliar o quisiera aceptar a nuestro Dios. Hoy lo puede hacer. Lo hemos tenido muchas veces aquí, Él siempre ha estado acá. Quizás muchas veces más que algunos de los que somos miembros de esta iglesia. Él ha estado aquí, pero le falta dar ese paso importante en su vida, que Dios lo está esperando con sus brazos abiertos. ¿Le quisiera entregar su corazón esta noche? Bien lo puede hacer, amén. Pero no quiero presionarlo, no quiero imponerle algo que usted no le nace en el corazón, porque eso tiene que nacer en el corazón. Ese tiene que ser algo especial que Dios le dice, Dios lo está llamando y le dice: levántate, ven y reconoce. Y si no es hoy, pues Él dice que no, que siga viniendo, lo esperamos siempre. Usted es bienvenido en este lugar. No se sienta como extraño, no piense porque tal vez no ha aceptado, lo pueden hasta juzgar mal, pero usted no piense así, sino que usted siga viniendo, ya que la palabra dice que del oír viene la fe. Del oír palabra de Dios. Y usted siga viniendo, siga acompañando a sus hijos, estos dos hermosos hijos que Dios le ha dado, su esposa, sigan acompañando. Amén. Sigamos adelante todos, no desmayemos, cobremos fuerzas. Amén, que la recompensa en Dios es grande. Amén, así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y hasta aquí voy a llegar.
Aleluya. Y a su nombre damos gracias al Rey en esta noche por esta hermosa bendición. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra y alabando a Dios de todo corazón.